El 26 de julio de 1953, Fidel lideró un ataque contra el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Esto marcó el comienzo de la lucha armada contra Batista. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era, con las armas del cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. La operación apenas comenzaba cuando un grupo de los atacantes fueron sorprendidos por una patrulla militar. 61 de los participantes murieron, solo 6 en combate. El resto fue torturado y asesinado luego de ser arrestado. La Revolución Cubana desde el 56 hasta el 59, la temporada de Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, la guerra victoriosa contra el dictador Batista, un antiguo agente que se había erguido en líder y era sostenido por los Estados Unidos. El pueblo de Cuba era un pueblo rehén. El triunfo de la revolución, el 1 de enero del 59, borró la era de la isla sin dignidad, la isla de la mafia, de las 100.000 prostitutas. El cuartel Moncada de Santiago habían puesto en marcha la resistencia contra Batista. Por ello, la revolución cubana fue una revolución de pueblo, sí, pero intelectual, empezando por su líder, Fidel Castro, y por el comandante Jesús Montaner, su ayudante histórico, y su hermano Raúl, un movimiento que marcó su tiempo. En efecto, bastó una reforma agraria que afectaba los intereses de ciudadanos e industrias norteamericanos para desatar el bloqueo que está durando desde hace medio siglo ya y que empujó a Cuba en primer lugar hacia el universo socialista y, tras el ocaso del Imperio Soviético, a representar todavía un símbolo para aquellos que se oponen a las políticas imperialistas de los Estados Unidos, como en la época de la crisis de los misiles y de la declaración del bloqueo. Y representa también un laboratorio político para aquellos que rechazan la injusticia de la economía neoliberal. Un papel inédito y singular para una isla del Caribe. Evidentemente, ese pequeño grupo que se reunió en México y desembarcó en Cuba de un barco llamado Granma, había encaminado a todo un pueblo hacia un destino distinto. Comandante, los europeos, los italianos, por lo menos los que no tienen prejuicios, sostienen que la revolución cubana sobrevive porque el suyo es un país pobre que supo salir de la miseria, lo que no ha logrado el resto de América Latina. ¿Cómo fue posible? Bueno, tendré que tratar de sintetizarte para no hacerte una historia muy larga. Yo pienso que en esencia, bueno, creo que solo habría sido posible con una revolución que pudiera, por lo menos en breve plazo histórico, ¿no? Quizás en un largo plazo histórico, no sé si otros lo han resuelto de otra forma. Pero tuvo que ser una revolución porque había que romper muchos intereses. Había que crear un poder nuevo totalmente y no comprometido con esos intereses, para poder llevar a cabo todas las medidas que hicieron posible estos logros. El hecho de crear un poder nuevo con el apoyo de todo el pueblo nos permitió hacer leyes revolucionarias. Y era tal como lo habíamos concebido nosotros.
incluso desde antes del golpe de Estado de Batista. Yo había llegado a la conclusión de que la solución de los problemas requería un cambio radical. En dos palabras, una revolución. Ello nos permitió, por ejemplo, recuperar todas las riquezas nacionales. En nuestro país, las minas, las mejores tierras, las mejores industrias, los servicios fundamentales de electricidad, ferrocarril, comunicaciones, los bancos, el comercio exterior, estaba en manos de empresas extranjeras. Realmente habíamos pasado a la situación de una colonia española a convertirnos en una colonia norteamericana. De modo que si el país no recuperaba esa riqueza y la ponía a su servicio, no era posible llevar a cabo un programa de esta índole. Luego, requirió la recuperación de las riquezas nacionales, requirió un impulso al desarrollo agrícola, partiendo de una reforma agraria radical, puesto que mientras había cientos de miles de personas en el campo sin tierra y sin trabajo, había, por ejemplo, grandes latifundios norteamericanos, algunos de los cuales poseían 200.000 hectáreas de tierra. En su conjunto poseían millones de las mejores tierras entre las grandes empresas norteamericanas y los latifundios de propiedad de nacionales cubanos. Y a partir de la reforma agraria se dio un gran impulso al desarrollo agrícola. Fue necesario dar un impulso al desarrollo industrial del país. Desde luego, fue necesario desde el principio una mejor distribución de la riqueza, llevar a cabo programas de desarrollo de educación, puesto que teníamos un índice de casi el 30% de analfabetismo y pudiéramos llamar un 80% de semianalfabetismo, porque había mucha gente que sabían leer un poco, pero no habían pasado el segundo grado, el tercer grado. Fue necesario desarrollar programas de salud, fue necesario desarrollar una serie de programas para la construcción de viviendas, para generar empleos a la población, atender necesidades, es decir, fue necesario erradicar unos cuantos vicios. La residencia del padre de la patria, José Martí, se había convertido en una colonia de los Estados Unidos y aún antes de la llegada del dictador Fulgencio Batista era la isla del placer, del amor mercenario y de los casinos donde se exhibían Nat King Cole o Harry Belafonte, pero lo que llevaba la voz cantante era la mafia italoamericana. Vito Genovese, Frank Costello y Lucky Luciano condicionaban la vida de la isla casi en la misma medida que la embajada de los Estados Unidos, que dictaba a cualquier gobierno de La Habana las líneas a seguir para la gestión del país y la explotación de sus riquezas, como el azúcar y el níquel. Había una injusticia social inmensa, y en los textos de los noticiosos del cine de aquella época, la conga tuvo su racha, como el afro y el viva. Pero mientras
Se hizo un trabajo político y un trabajo social en todo eso, hasta que quedó erradicado el analfabetismo. Y así fue necesario prestar atención a cada uno de estos problemas hasta llegar a la situación actual, que no es la de una gran abundancia, ni una sociedad de consumo. Y sé que ese es uno de los temas que a ti te preocupan. Y sí, una sociedad de justicia social donde no tenemos hambrientos, no tenemos niños sin escuela, no tenemos enfermos sin médicos, no tenemos familias sin empleo, no existe la discriminación de la mujer, no existe la discriminación racial. Y en fin, hemos creado una sociedad de justicia en un grado bastante avanzado, ¿no? No creo que hemos llegado a la perfección todavía, pero que en ese sentido hemos resuelto muchos problemas que otros países del tercer mundo, pudiéramos decir casi ningún otro país del tercer mundo ha resuelto, y que ningún otro país de América Latina ha resuelto. ¿Y no tiene esperanza América Latina de salir de esta miseria y llegar por lo menos a la pobreza de usted? Bueno, la esperanza nunca se pierde, por supuesto. No se trata solo de una esperanza, es una necesidad. Porque los problemas en América Latina se van acumulando. Yo he visto en estos años de revolución los cambios. La población de América Latina actualmente es más del doble de la que había cuando triunfó la revolución. Y en el transcurso de estos años sus problemas sociales se han agravado. No es que yo esté pregonando la violencia, yo diría que hacen falta cambios sociales profundos. Ha habido algunos intentos de hacerlo por las vías incluso políticas, simplemente como fue el caso de Chile. No debemos olvidar el esfuerzo de Salvador Allende de resolver todos estos problemas por las vías políticas. ¿Y cuáles fueron los resultados al final de todo eso? El derrocamiento, la desaparición de miles de personas, asesinatos, torturas, un régimen de fuerza que se ha impuesto al país y que dura ya alrededor de 14 años y que dio al traste con aquel noble esfuerzo de la izquierda chilena y del presidente Allende de llevar a cabo cambios profundos por los caminos políticos. Hemos venido a aprender cómo se comportan las leyes de la sociedad humana. Esos cambios profundos son necesarios y son inevitables. ¿Qué precio tuvo que pagar el pueblo cubano para alcanzar el objetivo de ser pobre, pero no mísero? Bueno, que no somos tan pobres, digamos, no somos ricos ni mucho menos. Los servicios médicos de salud, la atención que recibe un niño en nuestro país se puede comparar con la que reciben los hijos de los ricos en la clínica de los hermanos Mayo de Nueva York. Tenemos terapia intensiva pediátrica en todos los hospitales, tenemos cirugía cardiovascular infantil, tenemos servicios de maternidad excelente, casi el 100% de las mujeres realiza el parto en los hospitales. Si tú analizas la situación en las cosas esenciales, no pudiéramos decir que fuéramos tan pobres. No somos ricos, no tenemos el consumo que tiene un país desarrollado ya industrialmente, o Europa, pero nos las hemos arreglado para que aquellas necesidades fundamentales para la población estén resueltas. Cualquier hijo de un trabajador puede ir a la universidad en dependencia de su capacidad, de sus méritos en el estudio, tiene acceso a cualquier especialidad. Hay muchas cosas de esas, el 55% incluso alrededor, casi el 55% de la fuerza técnica del país son mujeres. Es decir, no somos un país rico, no podemos decir un país rico, pero hemos resuelto satisfactoriamente necesidades esenciales. Tú preguntas el precio. Es una pregunta ya un poquito más poderoso del mundo. Hemos tenido que sufrir el bloqueo, también agresiones, amenazas de agresión. Esto nos ha obligado a prepararnos militarmente todo el pueblo para defender el país.
en la lucha contra la tiranía murieron muchos compatriotas, en la lucha por la revolución. Después de la revolución, en la lucha contra estas agresiones imperialistas, han muerto compatriotas nuestros, en el cumplimiento de misiones internacionalistas. Es decir, que si ha habido esfuerzo por un lado, ha habido muchas satisfacciones espirituales, morales y materiales que compensan ese esfuerzo físico. Pero yo te diría, es como si me preguntara qué sacrificio hace un revolucionario. El revolucionario te diría, yo he estado haciendo lo que me gusta hacer, lo he realizado con amor y me siento feliz. Cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Cuando lo entrevisté, habían pasado más de 27 años de aquel evento que había hecho época. Ahora ya han pasado 47. Fidel tiene 80 años y por causa de Cuba superó ya desde hace mucho tiempo la indigencia que azota a otras naciones latinoamericanas, gracias a un modelo económico mixto, inspirado en parte al de China, pero en el que el mercado y el respeto por los derechos sociales por ahora consiguen convivir. El petróleo concedido por la Venezuela de Chávez a cambio de médicos y de servicios sanitarios, sector en el que Cuba está en la vanguardia, también favoreció este desarrollo. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país. Sin embargo, justamente se sigue pidiendo a la revolución más libertad, pero algunos se preguntan, ¿qué libertad? ¿Y qué es la libertad en el continente latinoamericano aún después de que se afirmaran coaliciones progresistas en muchos países? Comandante, la lluvia tropical Oye, nos qué impone de ir a... Pero qué buena suerte nos has traído. Porque, Hemos tenido unas sequías tremendas, pero es un espectáculo raro. Incluso en estos meses de mayo y junio, que son de los más lluviosos, había llovido muy poco. Llevamos años consecutivos de fuerte sequía, de manera que este es un buen augurio. Comandante, me viene una pregunta sencilla. Cuando usted mira esta ciudad, la mira con ternura, con orgullo. Déjame decirte, casi nunca me paro aquí en este balcón a mirar la ciudad. De vez en cuando me asomo por aquí para ver la ciudad, la veo por tierra, porque visito muchos lugares, visito las fábricas, visito hospitales. Hay un lugar donde se puede ver la ciudad mejor, que es desde el monumento José Martí. Y no pienso tanto cómo es la ciudad ahora, sino cómo debe ser la ciudad en el futuro. Como sabes, estamos reconstruyendo La Habana Vieja, restaurándola tal como era. Pero tenemos que construir cientos de miles de viviendas y desde ahora tenemos el deber de pensar en cuál será el panorama, cuál será la estética de la ciudad. Es un problema importante. No tenemos lo que pudiéramos llamar, tenemos buenos arquitectos, buenos proyectistas, pero no podemos decir que tengamos buenos estrategas de construcción de ciudades que sepan diseñar, aunque siempre tendremos que conciliar la productividad, la masividad, el prefabricado, con la economía, con estos factores estéticos de que te estoy hablando. Me daría temor a que nosotros hiciéramos cientos de miles de viviendas y después tuviéramos una ciudad fea y que vinieran las futuras generaciones y no tuvieran en cuenta que el esfuerzo se hizo para resolver problemas muy inmediatos. La pregunta era un tentativo un poco de llegar al Fidel Castro, hombre, no solamente jefe de Estado. Y veo que la inquietud del revolucionario nunca se quedó. No, nunca. Nunca. Primero, nunca se satisface y nunca desaparece. Incluso se resuelven problemas y surgen otros. Se cumple una meta y se buscan otras. Es la sal de la vida. ¿Eh? La sal de la vida. La sal de la vida. Es así. ¿Tú querías que pasáramos? Pasamos. Bien, gracias. Tad Zul, Fidel Castro, un retrato crítico, reconstruye su vida como lo de un marxista desde siempre.
Pero alguien dice que esto no es verdad, que esto fue una segunda fase de su vida. Usted sabe quién es alguien. Del balcón hemos pasado al estudio del comandante. He mencionado el libro de Tad Zulk, la primera biografía sobre Fidel, porque deseo abordar el tema de los derechos humanos, que ya en aquel entonces el presidente Reagan intentaba usar para desacreditar la revolución y justificar el embargo de su gobierno a Cuba. Todos los gobiernos de Estados Unidos hicieron grandes campañas por difamar a Cuba, pero a ninguno se le ocurrió la idea de ir a acusar a Cuba de violación de los derechos humanos en Ginebra. Eso no había ocurrido, eso lo lleva a cabo precisamente el gobierno, con menos moral, el más reaccionario, el más corrompido, el más reaccionario, el más mentiroso, digamos francamente, el más inmoral de los gobiernos de Estados Unidos. Los otros incluso prepararon planes de atentado. Vamos a excluir a Carter de eso. Yo, con los días de Carter, yo pude percibir que Carter era un hombre que tenía una ética a partir de una posición religiosa. Los demás todos participaron en planes de atentado de una forma o de otra. Incluso Reagan, eso lo sabemos nosotros, porque tenemos alguna penetración y algunas actividades de inteligencia y de contrainteligencia y sabemos las actividades, pero este es el menos escrupuloso de los gobiernos de Estados Unidos. Se empeñó, comprometió toda la influencia de Estados Unidos, todo su poder de presión a partir de los recursos económicos de que pone de su papel en el Banco Monetario, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, y preparó esta campaña y este plan. Yo le puedo decir a usted lo siguiente, que nunca el gobierno de Estados Unidos comprometió tanto su influencia en una acción como esa. Nunca presionó en un grado tan alto para obtener un acuerdo. Movilizó a todos sus aliados de la OTAN, sin excepción, a todos, o en sus planes. Hay que decir que incluso los gobiernos de la América Latina dieron un ejemplo de dignidad y de independencia nacional, como no se podía ni siquiera soñar en la época de la Alianza para el Progreso, en la época de la invasión de Girón. Se dio una prueba de la independencia de América Latina. Claro, esto es un proceso que viene avanzando. Una prueba anterior había sido a raíz de la crisis de las Malvinas, en que América Latina se aglutinó junto a un país argentino, a pesar de que tenía un gobierno que nadie aceptaba. Yo pisaré las calles nuevamente. El Combinado del Este, la gran cárcel en las afueras de La Habana, es uno de los símbolos más usuales que aparecen en las denuncias que llegan desde los Estados Unidos sobre la falta de libertad del régimen cubano. Ya desde la época de Reagan, ese tema se convirtió en un instrumento de propaganda antirevolucionaria, hasta transformar cada año las reuniones del Comité Ad Hoc de la ONU, actualmente reformado, en un mercado de los derechos humanos. Y esto cuando, tras haber sido censurado en otoño a causa del embargo a Cuba, el gobierno de Washington en primavera se toma la revancha ritual proponiendo la condena para la revolución. No obstante, en las cárceles cubanas no se practican torturas, como en cambio acontece en la base estadounidense de Guantánamo. Fueron precisamente los países de América Latina que conocieron las heridas y la crueldad de las represiones hechas en nombre de la libertad del mundo que se considera democrático, las que solicitaron mayor coherencia y desmontaron últimamente esta ambigua guerra de propaganda de lo que no es capaz de eximirse ni siquiera una parte de la izquierda europea. Las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su La visión era evidente y embarazosa. Fuentes confiables afirman que Ronald Reagan en los últimos 2 años de su mandato insistirá por todos los medios para obtener una condena de Cuba por violación de los derechos humanos. Insistirá en esto. Porque en 1987 en Cuba
donde se ganaron tantas batallas humanas, existen todavía las condiciones por las cuales Ronald Reagan puede esperar lograr su objetivo. En pocas palabras, ¿por qué existen todavía, se pide Europa, en Cuba presos políticos? Correcto. Bueno, existen las condiciones porque la ha creado Estados Unidos. Yo me atrevo a hablar con cualquiera de todos estos problemas y discutirlo, porque digo lo siguiente: no hay otro precedente en la historia del mundo, ni hay otro ejemplo igual de fidelidad a los principios que la Revolución Cubana. Tal vez sea el único proceso revolucionario en el mundo, y conocemos la historia, que no usó jamás la violencia contra un prisionero, contra un arrestado. En esa campaña se nos acusa a nosotros de torturas en las prisiones. Y yo digo, no ya después que triunfó la revolución, en la guerra no hay un solo caso de un prisionero torturado. Ni aun allí, cuando cualquiera hubiera podido buscar un pretexto de información, de necesidad de información militar para salvar la propia tropa o para ganar una batalla. No se dio un solo caso. Hay cientos de prisioneros, se podría buscar los nombres y la lista de todos. Y no hay uno solo de los cientos, al final miles de prisioneros que recibiera una humillación, ni siquiera un insulto. Casi siempre esos prisioneros los poníamos en libertad. Eso nos ayudó a ganar la guerra, pues nos dio un prestigio, una gran autoridad ante los soldados enemigos. Confiaban en nosotros. Ya al principio no se rendía ninguno, al final se rendían en masa. La revolución nuestra se hizo en virtud de una serie de ideas, valores, de una conciencia en el pueblo profunda, de repudio al crimen y a las torturas. Así se educó nuestro pueblo. Y precisamente creemos que uno de los factores que ha determinado el éxito de la revolución y su capacidad de resistir es su lealtad a esos principios. Entonces yo puedo afirmar lo que no sé si podrá afirmarse de ningún otro proceso revolucionario en el mundo. Ni una sola vez se ha dado en nuestro país un caso de prisionero torturado. Ni una sola vez un caso de un prisionero asesinado. Y por supuesto no se va a ver un caso de prisionero desaparecido o cosa por el estilo. Algo más. Cuba es el único país donde en un proceso como este, en 28 años, jamás se ha utilizado la policía contra el pueblo. No hay un solo caso de una manifestación popular disuelta por la policía. No hay un solo caso de represión contra el pueblo en que se haya usado un perro, o gases lacrimógenos, o balas de goma. Eso que vemos todos los días en Estados Unidos y en Europa, contra los pacifistas, contra los huelguistas, contra los negros, no se ha dado jamás en 28 años. ¿Cómo se puede explicar eso? Sin el consenso pleno, sin el apoyo a la revolución de todo el pueblo. Fin de año de 1986, en un desgastado filmado interno de la Casa Blanca, aparece Armando Valladares, oficialmente poeta inválido, detenido durante 20 años en las cárceles cubanas por terrorismo, mientras se estrecha la mano del presidente Ronald Reagan tras haberle donado un libro suyo de poesías. Valladares, que había sido policía en la época de la dictadura de Batista, es uno de los ejemplos de cómo la administración estadounidense, precisamente bajo la presidencia de Reagan, decidió usar el tema de los disidentes cubanos, verdaderos como falsos, y de sus derechos negados para neutralizar el mensaje político subversivo que llegaba de Cuba. En realidad, Valladares había sido arrestado con otras personas el 30 de diciembre de 1960, con la acusación de ser miembro de uno de los muchos grupos terroristas apoyados por la CIA que tras el triunfo de la revolución intentaban detener con la violencia el cambio político que se estaba dando en la isla. Al mismo grupo pertenecía también Carlo Alberto Montaner, a quien mencionarían con frecuencia y con una superficialidad sorprendente muchos medios de comunicación españoles e italianos en los años sucesivos como posible jefe del gobierno cubano que tomaría posesión al acabar con la revolución. Llevo Cerro de Santiago
a mis hermanos que murieron antes. Valladares había sido enjuiciado junto a otras 4 personas y sucesivamente, considerándole culpable de atentados dinamitardos, lo habían condenado a muchos años de cárcel. Sin embargo, en la cárcel, en un intento comprensible de salir del aprieto en el que se encontraba, se había hecho poeta y había fingido ser inválido, consiguiendo convertirse en un caso internacional que más tarde se resolvería bajo la presión del intelectual Regis Debray por una intervención del presidente de Francia Mitterrand, quien obtuvo que Castro le concediera la excarcelación. Que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Las autoridades cubanas, que habían conseguido desenmascarar su mistificación, habían pretendido, como condición para devolverle la libertad, que se marchara con sus propias piernas. A una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendría a llorar por los ausentes. Han pasado muchos años y de la maestría de poeta del ex policía ya no ha habido rastro. Pero el uso desenvuelto que cierto tipo de información rendida hace ahora como entonces de este tipo de situaciones es inquietante. Por los ausentes. Valladares llegó hasta acusar a Gabriel García Márquez, quien había ganado el Premio Nobel de la Literatura precisamente en aquellos años, por no haber intervenido a su favor, no habiéndose contentado no solo de haber sido premiado a la hora de su llegada a los Estados Unidos con la ciudadanía de dicho país, sino con el nombramiento a representante del gobierno de Washington en la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU. Aprovechando su nombramiento, Valladares intentaría varias veces, pero sin éxito, hacer que condenaran a Cuba por violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, no conseguiría nunca ser eficaz. Tanto es así que en los años 90, la administración de Bill Clinton decidirá reemplazarlo. Entonces se habla, estos señores hablan de torturas, y resulta que los presos más saludables del mundo son los que salen de las prisiones cubanas. Caso como Valladares, de una salud completa. Simuló durante años incluso estar inválido. El día que se le probó que era falso. Y se le dijo, bueno, mientras persistas en esta mentira que ya estaba comprobada científicamente, entonces nosotros no podemos ponerte en libertad. A pesar de la gestión y del interés, ya se había realizado la gestión por el gobierno francés, presionado por la prensa de derecha, con estas campañas organizadas allí en Europa. Y se puso de pie cuando vio la película, realmente no resistió. Yo puedo caminar, pero tengo necesidad de apoyarme para subir a la calle. Posiblemente por el problema del crimen. Porque no hago ejercicio en el mismo lugar, pero no tengo. Es decir, no tengo. No resistió cuando vio la película y se puso de pie y se fue por sus propios pies. Hacía ejercicio calisténico todos los días en las prisiones. Todo eso es una mentira. Porque resulta que ni era inválido, ni era poeta. Mucho del material literario que le atribuyeron a Valladares se elaboró en el exterior. Entonces resulta que los presos de Cuba son los más saludables del mundo. Pero no se comprendió bien esta historia de Valladares. Las informaciones son bastante controvertidas. Dicen que él es una víctima de un sistema. Creo claro, que si Valladares merece la importancia que le estamos dando, es sencillamente que se ha convertido en los instrumentos clave de las campañas contra Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos. Porque sí, Valladares es manejado, pero es manejado por la CIA. Y no es manejado desde ahora, es manejado desde el momento en que se le sancionó. Sabiendo que íbamos a hablar de este tema, ineludiblemente yo le pedí que me buscaran algunos periódicos viejos. Me voy a remontar a la época en que a Valladares lo juzgaron y lo sancionaron. Y vas a ver algunas cosas interesantes en esto. Este es el periódico Revolución,
del 30 de diciembre de 1960. Y aquí hay un cintillo. Después lo pueden tomar, dice, ocupan fábricas de bombas. Detenidos 17 terroristas. Ocupada gran cantidad de dinamita gelatinosa de fabricación norteamericana. También armas y numerosos pertrechos. Actuaban en varios grupos en nuestra capital. Aquí está en la foto la dinamita. El alto poder explosivo empleado ha permitido a los terroristas utilizar cajetillas de cigarro para sus atentados. Lo traían en cajetillas de cigarro, lo tiraban en una tienda, lo tiraban en un teatro, provocaban muertes, incendios y problemas graves. Este era 1960. 30 de diciembre de 1960. Todavía no estaba... Valladares no era el gran poeta, inválido de la época. Todavía usted no habían declarado que era una revolución... No, todavía no era revolución socialista. Claro. No, eran actividades organizadas por elementos batistianos principalmente. Porque en esos primeros días las actividades eran el antiguo policía y gente de Batista mezclada ya con alguna gente contrarrevolucionaria surgida después del triunfo. Porque ya estaba trabajando intensamente la administración norteamericana contra Cuba. Ya en este momento, son 4 meses antes de la invasión de Girón, ya esto es en el momento del bloqueo a Cuba, y ellos han creado muchas organizaciones. Ellos llegaron a crear 300 organizaciones. No sé si te dije, algunas más importantes, otras menos importantes, porque fíjate que son capturados el 30 de diciembre del 60 y unos meses antes de la invasión mercenaria. Después presenta la lista de los detenidos. Entonces en la lista están los detenidos de estos hechos, se nombra. Aparece en primer lugar Armando Valladares. Valladares no tuvo ningún problema. Incluso Valladares encuentra un empleo después del triunfo de la revolución en el Ministerio de Comunicaciones, según se ha revisado. Dejó de ser policía y trabajó en el Ministerio de Comunicaciones. Ahora verás cosas interesantes. ¿Quién era el director de este periódico, Revolución, cuando Valladares es arrestado? Pues nada menos que Carlos Franqui. Y por aquí está, Revolución, órgano del movimiento 26 de julio, director Carlos Franqui. El 31 de diciembre de 1960. El día siguiente. Aparece un editorial en el periódico. Los editoriales eran responsabilidad del director y se titula "Aplastará el pueblo con su acción el TNT Yankee". Pero tanto Valladares cuanto Uber Matos se lamentaron de las condiciones del cárcel que ellos tuvieron que soportar por 20 años. Escribieron libros sobre el infierno donde ellos vivieron en los cárceles de Fidel Castro. Yo creo que ni siquiera la casa de un individuo es buena como cárcel. Te puede hacer una jaula de oro, y siempre será una jaula de oro, pero será una jaula. Es decir, que no creo que la prisión sea agradable para nadie. Cualquiera que sean las condiciones materiales que tenga. Yo estuve preso. Nosotros firmamos también donde usted fue. Hace 2 años y yo tuve mi actitud de rebeldía, me aislaron. Aquí pensaban Lo tenieron aislado solos. Trataron incluso al principio de tratarnos bien, trataron de neutralizarnos. Yo mantuve una actitud muy rebelde. Como preso sufría aislamiento. Entonces yo llevaba dentro la fuerza que le da al individuo, la convicción de que está defendiendo una causa justa. Yo me imagino que el preso contrarrevolucionario tiene que fabricar una motivación y de alguna manera hacerse la idea de lo que está haciendo, de que lo que está haciendo es justo. Imagino que cuando no existe realmente una motivación, imagino que el preso la fabrica para toda esa cosa. Ellos eran del tipo de preso. En Cuba, donde tuvo lugar la revolución armada menos sangrienta de la era moderna, todavía hay, 27 años después de su triunfo, adversarios políticos que se encuentran en el cárcel, igual que los terroristas pagados por la CIA. ¿Por qué? Bueno,
Yo no acepto la idea de que haya alguien preso por ser adversario político. En virtud de hechos sancionados por las leyes, no hay nadie preso simplemente por ser adversario político de la revolución. Eso no se puede afirmar. Y tenemos y tendremos presos contrarrevolucionarios. Porque mientras nuestro país esté asediado por Estados Unidos, bloqueado por Estados Unidos, y mientras Estados Unidos estimule por todos los medios las actividades contra el Estado cubano, estimule por todos medios los actos de sabotaje, las actividades contra la revolución, mientras no renuncia a sus planes de liquidar dirigentes revolucionarios, a los dirigentes de la revolución, mientras aliente esa actividad, habrán personas que realicen actividades contra la revolución y nosotros tendremos que defendernos. Pero bueno, no solo en Cuba hay actividades contra el Estado. Y yo le podría preguntar a los italianos, o a los franceses, o a los españoles, ¿por qué después de tantos siglos y por qué de tantas décadas en gobiernos en países altamente desarrollados, con elevados niveles de vida, grandes riquezas, se producen actividades contra el Estado? En España hay actividades contra el Estado todos los días, por una razón o por otra. Hay mucha gente presa allí, con decenas de años de prisión. En España democrática y de Europa occidental. En Italia, no sé cuántos presos habrá, tú lo debes saber mejor que yo, pero hay decenas de presos con decenas y decenas de años de prisión. Si no me equivoco, tienen 30, 40, 50, no sé cuánto, por actividades contra el sistema, por actividades contra el Estado. Y esos casos se dan en Alemania, se dan en Francia, incluso que ocurrió en Suecia, un país pacífico, neutral, asesinan al primer ministro. Todavía no han capturado a los culpables, pero no deja de ser una actividad contra el Estado de Suecia, y eso a pesar se repite. Ahora, ¿qué tiene de extraño que en una revolución radical como la nuestra, que afectó a muchos intereses, muchas gracias, que tiene la enemistad de Estados Unidos, que por todos los medios promueve a través de sus estaciones de radio todos los días las actividades contra el Estado socialista cubano, que los alienta, que le da esperanza? ¿Qué tiene de extraño que se produzcan actividades que den lugar a sanciones contra esos delitos? Eso existe y existirá, porque nosotros nos hemos defendido y estamos dispuestos a defendernos. Siempre que hemos podido hemos sido clementes, hemos sido generosos. La mejor prueba fueron los mercenarios de Girón. Apenas estuvieron 1 año y medio presos. Y después llegó un barco cargado de héroes, entre comillas, allí a Estados Unidos. I was following on television the revolutionary trials that began right away, which were the beginnings of the problems with the United States. In fact, a lot of the CIA's people, or some of them at least, were on trial for having been murderers and torturers of Batista. Mayor o menor importancia. ¿Cuánto De dura? importancia quedan algunas decenas de los de grandes sanciones por delitos contra la tiranía. Pero ya que no son muchos los que quedan, porque los hemos ido poniendo en libertad. De los presos indisciplinados, estos que se negaban a cumplir la disciplina, quedan unas cuantas decenas. Y hay por otros hechos de menor importancia recientes. Nosotros incluso, cuando Carter era presidente, había alrededor de 3.000 todavía. Y pusimos en libertad más de 2.000. Pero todavía ingresan presos. Hay gente que penetra por las costas, enviada por organizaciones contrarrevolucionarias con misiones de hacer sabotaje o atentados, y tenemos que arrestarlo, sancionarlo y condenarlo. Hay gente que trata de secuestrar un avión, como recientemente, y suelta una bomba, incluso, y hiere gente, mata gente,
Y alguna de esa gente, pues sencillamente tenemos que sancionarla. Junio de 1987. En la ciudad deportiva de La Habana, el Gran Palacio del Deporte, está programada la final del torneo Norseca, el más importante de voleibol de América del Norte y Central. En cierto punto llega sin ser anunciado Fidel Castro, ya que es la final entre Cuba y los Estados Unidos. Los chicos norteamericanos fingen que no pasa nada. No me hablen de continente que ya se han abarrotado. Usted mira a todos lados y lo ve enuente. No es que tanto me moleste, pero pocos son de allí, se fueron de allá. De aquí, y hoy arrastran esa pena de sentirse entre cadenas. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Amo esta isla, soy el Caribe. Jamás podré pisar tierra firme. El partido es emocionante y de gran calidad. Amo esta isla, yo soy el Caribe. Jamás podré pisar tierra firme porque Las chicas del equipo de mujeres de los Estados Unidos, claramente más curiosas que sus compañeros por la presencia de Castro, habían perdido la final con las cubanas la noche antes. A los compañeros no les irá mejor que a ella en esta noche ante Fidel. Perderán 3-2 tras un partido en el que luchan hasta el final. La felicidad de los cubanos es grande, ya que tiene muchas implicaciones. Esto obedece al interés de frenar la influencia de las ideas revolucionarias. Porque ellos sabían que había condiciones subjetivas, condiciones objetivas, muy propicias al desarrollo de movimientos revolucionarios en América Latina. Realizó grandes intentos por aislar a Cuba. Adoptó medidas de bloqueo económico y además trabajó y al final logró arrastrar a todos los países de América Latina, con excepción de México, a su política de bloqueo y aislamiento. Todo esto estuvo acompañado del primer momento de grandes campañas publicitarias contra la Revolución Cubana. Eso lo hicieron también contra la Revolución de Arbenz. En su época lo hicieron contra la Revolución Mexicana. En la época de Lázaro Cárdenas decían horrores de la revolución porque nacionalizó el petróleo. Después la han hecho contra la revolución sandinista y la han hecho contra todas las revoluciones. Pero al menos cada uno siguió su política. Kennedy heredó la política de Eisenhower, ya estaba acordada la invasión, los planes de distribución de destrucción de la revolución, cuando la revolución todavía no tenía un carácter socialista. Sí, que la medida más importante que había hecho era la de la reforma agraria. Otras medidas, como la confiscación de los bienes de los malversadores, rebaja de las tarifas eléctricas, telefónicas, ley de alquileres, reforma urbana, pero no era todavía un programa socialista. Kennedy hereda el plan de acción de Eisenhower y de Nixon, y con algunos escrúpulos y con algunas vacilaciones ciertamente lo lleva a cabo y produce la invasión mercenaria de Girón, en que se produce una gran derrota.
se dio en llamar ese episodio la primera derrota del imperialismo yanqui en América. ¿Por qué se retiró Kennedy al último momento? ¿Por qué, dice? Kennedy se retiró al último momento de ayudar. Kennedy tenía dudas, pero siguió adelante con el plan. Creyó en las premisas que le había transmitido la CIA. Creyó en la sabiduría del Pentágono y la CIA, y en su especialidad militar, su profesionalismo. Creyó en los informes y creyó en la propaganda. Y que el pueblo se sumaría a los mercenarios, a los invasores, que las milicias no combatirían y virarían sus armas contra el gobierno. Creyó todo eso, aunque su estrategia, que yo he estudiado muy bien, no estaba acorde con esta teoría, porque cogieron un lugar aislado, un lugar separado por el resto del resto del territorio nacional por una gran ciénaga, donde era muy difícil de contraatacar, porque había que ir por 2 carreteras, atravesando 10 kilómetros de ciénaga, lo cual convertía esas vías en una especie de paso de las Termópilas, que no se podían flanquear. Entonces contaban con el dominio aéreo total. Bombardearon nuestros aviones en sus bases, los pocos que teníamos, en un ataque por sorpresa usando insignias cubanas. Todo eso hicieron. Subestimaron al pueblo, y esa fue la esencia de la gran derrota. Kennedy vacilaba en su momento, tenía temor en una administración que se inicia al enfrentamiento con América Latina y a lo que significaba un genocidio de un pueblo latinoamericano y de un pueblo que iba a luchar, porque tenía ya cientos de miles de armas y estaba dispuesto a luchar. Y nosotros habíamos aprendido a luchar cuando éramos un puñado de 6 o 7, 10 o 12, 20 o 30. Y ya éramos cientos de miles de gente. Y se habían enfrentado a una forma de guerra popular aquí con un pueblo armado. Y él dudó. Y no se lo critico, creo que fue juicioso en eso. No se sabe lo que habría costado aquello, pero el pueblo de Cuba no se habría rendido jamás. Todavía no había ocurrido lo de Vietnam. El costo para nosotros habría sido enorme. Al final decide dar un apoyo aéreo. Pero cuando van a dar un apoyo aéreo ya no tenían a quién apoyar. Ya no habían mercenarios. Porque en 68 horas el contraataque nuestro liquidó y disolvió, desorganizó a la expedición completa. Algo que ni siquiera se imaginaban los organizadores de aquel plan. Pero claro, la derrota para el imperio fue dura, lo tomaron como una gran humillación y estaban pensando en un desquite. Y precisamente esas intenciones, esos propósitos fue lo que originaron las medidas que después dieron lugar a la crisis de octubre, que casi desata una guerra nuclear. Ahora, Kennedy en aquel periodo subsiguiente, después de lo de Girón, se limitó a impulsar las acciones, la guerra sucia, y al bloqueo económico, a los ataques piratas, pero reaccionó de una forma más inteligente, elaborando un programa para América Latina, un programa de reforma social y de ayuda económica. Realmente fue una estrategia inteligente para tratar de frenar la revolución. Esa fue realmente una idea, yo diría que inteligente por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero fue un programa político. Ojalá tuvieran ahora un programa de eso. No lo tienen ahora. Ahora tiene una catástrofe mucho mayor y no tiene ningún programa. Cuando la Alianza para el Progreso, Kennedy propuso un plan de colaborar con $20.000 millones en 10 años. Y un programa de reforma agraria, reformas fiscales, construcción de vivienda, educación, salud, lo que hemos hecho nosotros. Lo que ocurrió es que mucha gente se robó todo ese dinero por ahí y no hubo ningún programa. Y la Alianza para el Progreso no resolvió nada. Ahora, al cabo de más de 25 años, los países latinoamericanos deben $400.000 millones, 20 veces lo que Kennedy propuso en la Alianza para el Progreso. Cada año están entregando los países capitalistas desarrollados más de 20.000 millones. Ahora tenemos una alianza a la inversa, en que los países arruinados
están promoviendo el desarrollo de los países capitalistas desarrollados. Esa es la realidad de hoy. Y hoy Estados Unidos no tiene ningún programa. Para el deporte como para la cultura, las divisiones y las barreras no existen, pero se siente en el aire algo embarazoso, tanto por parte de Fidel, quien premia orgulloso a sus compatriotas, como por parte de los chicos estadounidenses, que ostentan un desapego aparente, debido mucho más a las divisiones políticas que a la rivalidad deportiva. Bueno, me permite de empezar hablando de su máximo adversario, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Sé que la pregunta parece banal, pero ¿qué piensa usted de Ronald Reagan? ¿Es él el responsable de toda la discutible política exterior norteamericana o es la víctima de poderes económicos ocultos que condicionan su presidencia? Bueno, él es un representante de determinados sectores, exponente del pensamiento y los intereses de determinados sectores del complejo militar industrial que fue el que lo impulsó en su carrera política. Lo promovió, lo llevó al cargo de gobernador y después lo llevó hasta la presidencia de Estados Unidos. Reagan es un representante de la ultraderecha, muy reaccionario, un creyente, pienso que sincero, de determinados principios económicos, de una filosofía económica prácticamente del siglo pasado, un enemigo jurado de los gastos sociales. Y como tal se ha comportado en la presidencia de Estados Unidos. Parece que Reagan es un hombre en general poco informado. Tiene unas pocas ideas fijas, pero poco informado. A veces muy mal asesorado. Y yo creo que carente de ética. Carece de ética. A diferencia de un Carter, Carter no era capaz de decir una mentira. Puede decir una mentira equivocada, pero tenía una ética, una moral. Reagan no tiene, para Reagan cualquier mentira, si es útil, es buena, es aceptable, acude a la mentira, argumento simplista. Ha dicho cosas increíbles que nunca nadie ha dicho en la historia de Estados Unidos, que yo recuerde ningún presidente. Un Kennedy, que tenía un calibre intelectual, no habría comparado jamás a los bandidos somocistas, los contrarrevolucionarios somocistas, con los padres fundadores de la patria, o con los voluntarios que junto a Lafayette lucharon por la independencia de Estados Unidos, o con los maquis que enfrentaron la ocupación nazi en Europa. Y Reagan ha utilizado todos esos calificativos para hablar de las bandas mercenarias somocistas. En Italia imagino que haya muchos maquis, muchos antiguos guerrilleros que lucharon contra el fascismo.
no sé qué pensarán. O qué pensarán los franceses. O qué dirían en sus tumbas los padres fundadores cuando Reagan los comparó con los mercenarios somocistas en Nicaragua. Hace de ese tipo. Un dato solamente, Somoza tenía el 90% del rédito de la economía. Sí, la familia Somoza era posesora del 90% de la economía. Al nacionalizar las bienes de Somoza, los sandicistas casi nacionalizaron la riqueza nacional. Son las características de Reagan. Pero bueno, tiene habilidad, tiene capacidad de comunicarse con las masas. Tiene algunas características que le han permitido desempeñar este papel, ejercer una gran influencia. También explotó mucho las frustraciones de Estados Unidos, la derrota de Vietnam, los problemas que ha tenido Estados Unidos en los últimos tiempos. Exaltó el chauvinismo, el nacionalismo norteamericano y bueno, ha impuesto al mundo una política de armamento, una carrera armamentista que ha sido costosísima, ha impuesto al mundo también pautas económicas, sobrevaluó el dólar, elevó los intereses, recogió dinero de todo el mundo, subsidió sus gastos militares y en realidad me ha decepcionado. Yo decía, es un hombre reaccionario, pero cree en las cosas que plantea políticamente, es un hombre consecuente. Él trató de dar la imagen de un hombre firme, la imagen en 2 palabras de un cowboy. La imagen que tú. Pero cuando vienen los problemas, el escándalo de Irán Gate, acepta que estuvo de acuerdo en hacer intercambio de suministrar armas a Irán, señala que lo hizo para influir en el grupo moderado. Ya se conoce la verdad de todo eso, que consistió en entrega de armas para lograr la libertad de un número de rehenes, lo cual estaba totalmente en contradicción con su prédica y su plataforma política. Después también a los europeos. Después se sabe que parte del dinero ese se ha desviado para los contras nicaragüenses. Entonces lo niega, rechaza toda responsabilidad. Yo digo que no fue consecuente porque debió haber asumido la responsabilidad. Podía haberla asumido, tratar de apoyarla con todas sus teorías de que la revolución nicaragüense afecta a la seguridad de Estados Unidos y otras tantas fantasías y mentiras similares. No lo hace. Empieza a buscar culpables, hace que otros asuman la responsabilidad y niegan que tuviera información, lo cual no lo cree nadie en absoluto. Y por supuesto, quien ha tenido alguna experiencia en las cosas del Estado y cómo se manejan las cosas del Estado y qué se puede hacer dentro de un Estado y qué no se puede hacer, y qué atribuciones se toman alguna gente y qué atribuciones no se pueden tomar. Es imposible que Poindexter no lo supiera. Y si Poindexter no lo sabía, es imposible que no lo supiera Reagan. Es imposible que Casey, el de la CIA, no lo supiera. Y si el de la CIA no lo supiera, es imposible que no lo supiera Reagan. Además, Reagan, que suele estar muy mal informado de todos los problemas, según los que conversan con él, dicen que de la única cosa en el mundo que está informado de los problemas de Nicaragua. Y yo digo, por último, ¿quién iba a ser tan cruel, sabiendo que la obsesión de Reagan era Nicaragua, que le iba a negar el placer de informarle que el dinero aquel que venía de las ventas de armas a Irán estaba siendo utilizado en ayudar a aquellos hombres que él llamaba patriotas y los comparaba con los padres fundadores, los hombres de la resistencia en Europa y los voluntarios de Lafayette? ¿Quién puede creer realmente eso? Quien tenga alguna experiencia en las cosas del Estado sabe que eso es absolutamente imposible. Usted conoció bien a Khrushchev, Brezhnev, Andropov, ahora también a Gorbachev. ¿Qué impresión le hace? ¿En qué es distinto de sus antecesores?
Es delicado, ¿no? Hacer análisis de personalidades de países amigos, pero yo te voy a decir con franqueza, Khrushchev fue buen amigo. Él era el dirigente de la Unión Soviética cuando se iniciaron las relaciones. Cuando los yanquis suprimieron el mercado del azúcar, la URSS nos compró azúcar. Cuando suspendieron los suministros de petróleo, porque ellos controlaban los barcos, las transnacionales que suministraban petróleo, las refinerías, la URSS nos suministró petróleo. Y Khrushchev tuvo una actitud muy amistosa con nosotros y por lo tanto considero elemental expresar un sentimiento de gratitud. Características personales, me pareció un campesino ruso, muy astuto, muy vivo, muy enérgico, quizás utilizaba, le gustaba bromear mucho, a ver que nos lastimó mucho, pero eso no opaca, ni mucho menos, ni anula el merecido sentimiento de gratitud hacia él. El error fue fue a raíz de la crisis de octubre, no sé si tú vas a hablar de eso ahora o después. Bueno, sí. La herida hacia nosotros fue que realmente momentos de mucha tensión, pero aquel momento fue muy tenso. Nosotros mismos creíamos que era inevitable un conflicto y estábamos muy resignados y muy decididos a enfrentar el riesgo. Era triste, era doloroso, pero nosotros no íbamos a ceder. Esa era nuestra posición, no mi posición, no la del partido, la de todo el pueblo. Porque nuestro pueblo vivió la experiencia de un enfrentamiento nuclear. Y la gente estaba serena, muy serena. El momento era muy tenso. Y claro, en cualquier momento podía desatarse un accidente. Ya nosotros estábamos disparando contra los aviones norteamericanos, porque había empezado a volar rasante. Nosotros no teníamos los proyectiles tierra-aire, pero teníamos la artillería antiaérea, cientos de baterías manipuladas por los cubanos. Nosotros planteamos nuestro criterio de que no, se lo dijimos a los responsables soviéticos de las unidades soviéticas que estaban aquí, de que creíamos que no se debía permitir el vuelo rasante porque eso facilitaba un ataque por sorpresa. Y tomamos la decisión y le informamos que íbamos a disparar. Y efectivamente abrimos fuego al día siguiente sobre todo lo que vino a volar rasante por aquí. Fue en esa circunstancia en que una de las baterías de proyectiles antiaéreos en la provincia de Oriente dispara y derriba un U-2. La situación llegó a la máxima tensión porque de hecho se estaba combatiendo. Por ahí creo que salió una teoría de Carlos Franchi que decía que yo quería desatar una guerra. Y sencillamente lo que nosotros planteamos es que no se podía permitir el vuelo rasante sobre el territorio nacional. Y que había que responder, fue nuestra tesis, estoy convencido de que era correcta, fue correcta. Se suspendieron los vuelos, después tuvimos que disparar otra vez, aún después de la crisis, después de la solución de la crisis. En ese momento de tensión, creo, Khrushchev tomó algunas iniciativas, quizás urgido por la situación de tensión, manda una comunicación, una proposición, no la consulta con nosotros. Y entonces nosotros nos enteramos de manera pública que existía aquella proposición de retirar los proyectiles que no se había discutido con nosotros. Y eso realmente a nosotros nos pareció innecesario. Creo que se hubiera podido resolver aquella crisis todavía mejor, con un poquito más de serenidad y firmeza en esa cuestión, pero por lo menos haber discutido con nosotros y haberle dicho a los norteamericanos hay que discutir con los cubanos. Y entonces nosotros habríamos discutido y quizás se hubieran mejorado las condiciones. No es que estuviéramos en contra de una solución. Y en definitiva, bueno, lo que importa históricamente que se evitó un conflicto. Pero bueno, siguió la base naval yanqui en nuestro territorio, se iniciaron los vuelos espía a gran altura, nuestra artillería no alcanzaba allí. Y cuando intentaron de nuevo los días subsiguientes a volar rasante, disparamos otra vez. Como ya el gobierno no quería complicar aquella situación, dejó de volar rasante y mantuvo los vuelos a altura donde no llegaba nuestra artillería. Pero estoy convencido, y por lo menos por un principio,
debió de haberse consultado con el país. Y no se hizo, y aquello nos pareció absolutamente incorrecto y produjo irritación, protesta de parte nuestra, y digamos incluso que influyó en las relaciones cubano-soviéticas durante años. Ya eso es cosa del pasado, aguas pasadas no mueven molinos. Pero ahora se va a cumplir, creo que el 25 aniversario, es el 25 aniversario, 62 y el 25 aniversario de la crisis. Ese fue el incidente que realmente deterioró en cierta forma nuestras relaciones con los soviéticos. Claro, nosotros no solo agradecemos a Khrushchev, nosotros agradecemos al Partido Comunista de la URSS y a todo el pueblo soviético que realmente tuvo una actitud con nosotros de colaboración, solidaridad, simpatía, desinterés. No puedo atribuir a un solo hombre, ni mucho menos el mérito, pero creo que él jugó un papel importante en ese proceso. Comandante, ¿usted cree que Gorbachev conseguirá realizar hasta el fin la política que se ha planteado, la política de cambio? Ha destruido muchos prejuicios sobre la Unión Soviética. Ha cambiado la imagen. Quizás después de Gorbachev no se preocupen tanto mucha gente en Europa de que nosotros hayamos hablado de la amistad con la Unión Soviética, así que me lo consejo. Ha logrado realmente persuadir al mundo de que la URSS quiere paz, con una política consecuente, valiente, haciéndola flexible. Han sido posiciones audaces y valientes en la política internacional que creo que van a tener su impacto, y habrá que atribuirle a la URSS y a Gorbachev una gran parte del mérito de que se den los primeros pasos sobre el desarme nuclear. Esa es la opinión. En cuanto a la política exterior, en cuanto a la política interna, está llevando a cabo también pasos valientes, decididos, para impulsar el avance económico y social de la URSS. Él adoptó medidas muy importantes en primer momento de saneamiento moral, como fue la medida contra las bebidas alcohólicas, firme, decidida, después de analizar todas las consecuencias que tenían aquella. Adoptó medidas por sanear también el ambiente en la URSS, fortalecer la disciplina de trabajo, combatir las manifestaciones de corrupción que se presentaban en algunas esferas y entre algunos cuadros, una política de elevados principios morales similar a la que nosotros venimos haciendo en nuestro país. Creo que fue muy importante el planteamiento sobre acelerar el desarrollo económico de la Unión Soviética, sobre la base de la aplicación de los avances de la ciencia y de la técnica. Eso tiene un principio que me parece de mucha validez, que no se puede descuidar el aspecto social. Lo digo porque nosotros compartimos ese criterio y lo hemos defendido en el pasado frente a criterios tecnocráticos que, por ejemplo, para los cuales un jardín botánico no tiene mucha importancia. Un lugar de recreación, o un zoológico, o un parque, o un museo, o un teatro. Porque no se puede medir en toneladas de cemento, de acero y de equipos, etc. He planteado siempre que queda una parte de los recursos al desarrollo social a todo ese aspecto. Incluye vivienda, hospitales, círculo, todo. Claro que un país en desarrollo tiene que poner el acento principal en el desarrollo económico, pero no se puede olvidar del desarrollo. Y en la hora donde ha habido grandes desarrollos sociales, Gorbachev ha planteado con mucha fuerza que no es suficiente. Y yo considero eso un factor político esencial. Nuestro viaje en el mundo de Fidel Castro se acaba donde empezó el día antes, en el Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología, verdadero orgullo de una isla pobre del Caribe, donde trabajan más de 1000 investigadores,
que se ha convertido en un sitio de esperanza para muchos desheredados latinoamericanos y que, aún entre tantas contradicciones, representa un desafío ganado por Fidel y por su revolución. El instituto dio lugar a muchas esperanzas y esperas, a veces recompensadas. Produjo muchos medicamentos al alcance de la gente pobre del continente. Una utopía que desmintió cualquier escepticismo y que se conquistó el derecho a existir como la escuela de cine o de baile o la Casa de las Américas, el santuario latinoamericano de la cultura. Me queda, yo no sé, ni me interesa descubrirlo, si es mucho o poco, no lo sé. ¿Por qué un país como este, que a menudo se equivoca y paga, pero que con igual frecuencia atina, tiene que verse obligado a infiltrar a 5 de sus compatriotas en los Estados Unidos para que descubriesen las centrales terroristas que planifican atentados contra Cuba, y tiene que ver a esos chicos ir a parar en la cárcel, condenados por espionaje, en lugar de ver castigados a quienes planificaron dichas acciones de muerte? Nadie quiere dar una respuesta a estas preguntas escabrosas. Hace 20 años, este instituto nació gracias al sueño de derrotar a algunos entre los muchos sufrimientos de quienes tienen menos. Su historia nos la cuenta Fidel Castro y es un mensaje para todos aquellos que eluden ciertas respuestas. Bueno, esto se inicia por un pequeño laboratorio que fue creado para producir interferón. Nosotros supimos de investigaciones que estaban haciendo en Estados Unidos por un médico amigo nuestro de Texas, especialista en cáncer. El profesor Clark. En una de las visitas que hice a Cuba yo le pregunté cuáles eran las esperanzas que en ese momento tenían del desarrollo de algunas técnicas. El hecho es que nosotros, después que supimos esos conocimientos, era muy difícil obtener el interferón para hacer investigaciones. Entonces, por él supimos de un científico finlandés, Cantel, que había desarrollado la tecnología para la producción del interferón partiendo los glóbulos blancos. Cantel nos invitó también que fueran 2, nosotros mandamos 6. Estuvieron allí varios días en un curso intensivo, aprendieron a producir el interferón. Entonces, mientras ellos estaban allí y en contacto con ellos, aquí se fue organizando un pequeño laboratorio en una casa de protocolo. Cuando llegaron, se pusieron inmediatamente a trabajar. Pero lo cierto es que desde el momento en que oímos hablar por primera vez del interferón, el momento que yo estaba produciendo en Cuba, no habían transcurrido apenas 4 meses. Fue un récord. Bueno, ese laboratorio nos entusiasmó mucho. Empezamos rápidamente a hacer investigaciones, tanto en enfermedades de la ingeniería genética. Nos entusiasmó mucho, los resultados obtenidos habían sido buenos, y entonces de ahí surge la noticia de que la UNUDI está promoviendo un centro de ingeniería genética y biotecnología. Como nosotros hemos prestado mucha atención a estas actividades, en general las investigaciones científicas y a las investigaciones médicas, aspirábamos a que nos dieran ese centro de las Naciones Unidas. Y empezamos a luchar, a trabajar, lo solicitamos, vino una comisión de expertos, pero había muchos aspirantes al centro. Nosotros también. Italia aspiraba al centro, España aspiraba al centro, Bélgica aspiraba al centro, creo que Suecia quería un centro como ese. Italia incluso ofrecía $40 millones como contribución. Nosotros no podíamos ofrecer tanto. Los indios también aspiraban, pero en realidad no estaban apoyando a nosotros los indios. Cuando nosotros vimos tanta discusión y que aquello se dilataba, entonces decidimos hacer el centro por nuestra propia cuenta. Tomamos el programa de la UNUDI, recogimos información en otros centros similares de otros países más avanzados y preparamos el programa. Nuestro grupo inicial del laboratorio, presidido por el compañero Limonta, preparó el programa, elaboró el programa del centro. En Houston con Clark. Él había estado en distintos lugares y se había informado mucho sobre todo esto. Y
Entonces, ya con el programa se empezó a trabajar en los proyectos. Y empezamos a construirlo incluso antes de que estuvieran terminados los proyectos. Ya después que teníamos el esquema general, los proyectistas iban entregando el proyecto por parte y los constructores iban trabajando. Se pudo hacer en 2 años, aunque realmente fue en el segundo año cuando se realizó el mayor % de la obra. Se trabajó intensamente. Y así fue como se creó este centro que nos sitúa entre los 8 primeros países del mundo en esta rama de la investigación científica, en una tecnología de la vanguardia, porque la biotecnología y la ingeniería genética juegan un papel muy importante junto con la robótica y la electrónica en las perspectivas de desarrollo, porque esto influye no solo en la producción de medicamentos, vacunas, sino variedades de plantas nuevas, resistentes a enfermedades, más productivas, desarrolla las tecnologías para la conversión, por ejemplo, de la paja en combustible, o más importante aún, la conversión de los desechos agrícolas en proteínas mediante distintos procesos fermentativos, y permite también la lucha por proteger el medio ambiente. En muchos campos, aunque la biotecnología es tan vieja como la civilización, porque ya desde la época de la civilización de los caldeos y los sumerios, ya ellos usaban la biotecnología porque producían cerveza. Tengo entendido que producían 30 tipos de cerveza, y ya la producción de cerveza es un proceso también biotecnológico. Claro, la ingeniería genética es muy moderna y una gran promesa en la solución de muchos problemas, y muy especialmente en lo del campo de la medicina. Me dicen que usted entiende, conoce completamente. No vamos mucho, a verla un momentito. Vamos. No mucho. De este equipo no conozco mucho. Sé que es un equipo caro. En primer lugar, que es un equipo muy importante para los análisis químicos. Por ejemplo, para analizar una proteína, para analizar los componentes de cualquier producto. Este es un equipo muy sofisticado que se convierte en un instrumento de mucha importancia para los analistas. Y se llama, sé cómo se llama, espectrofotómetro de masa, espectrómetro, no, pero la primera vez que yo leí las utopias que el anciano líder cultivó y que, sea cual sea el juicio que de él uno tenga, lo convirtieron en un protagonista del siglo que acaba de terminar. Porque, pese a un antihistórico bloqueo por parte de Estados Unidos que dura ya desde hace casi 50 años, Cuba sigue siendo un ejemplo de resistencia y dignidad para los países de América Latina. Pero en Occidente, hasta en la desconcertada izquierda europea, algunos todavía están convencidos de que la utopía de la revolución ha llegado a su ocaso. ¿Quién tiene razón? Entonces no se siente afuera de la historia del momento. No, me siento totalmente en la historia. Me siento, pero más que nunca en la historia. Y me siento con más obligación y más deber que nunca de defender esas ideas. Precisamente porque esas ideas están atravesando una campaña difícil, un momento difícil. Y creo que esas son las ideas del futuro. ¿El futuro cuál va a ser? El capitalismo. El capitalismo es una selva. Es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando el hombre contra el hombre. Y algún día el hombre tiene que vivir como una familia. Algún día el hombre tiene que vivir como hermano. Y solo un régimen social diferente, y no este, un régimen superior a este, puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia. Si sobrevive a los peligros, a las amenazas de guerras nucleares, a la contaminación del ambiente, al dióxido de azufre, al dióxido de carbono, a los clorofluorcarbonos, esos que acaban con la capa de ozono. Si sobrevive, y tengo esperanza de que sobrevivamos, a pesar de los errores de los políticos, a pesar de las estupideces de los políticos, entonces creo que sí, que algún día llegará el momento en que la humanidad sea como una sola familia. Lo que me queda por vivir será en sonrisa, porque el dolor yo de mi vida
Lo que me queda por vivir será entredichar, porque el sufrir que me tocaba lo he agotado. Lo que me queda por vivir será en tus brazos, bajo la tibia sensación de tu mirada, entre palabras que yo sé que ya se han dicho, que tú al decirlas me parecen renovar.